Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y empezamos a transitar el segundo semestre del primer año de gestión del presidente Javier Milei. Después de 6 meses transitados en los cuales, la economía ha sido el tema excluyente para el equipo dirigido por Luis Caputo, la política es hoy la que juega su papel importante dentro de lo que vendrá hacia futuro. ¿Por qué? Claro está, porque en el Congreso se discute la plataforma casi económica que presentó el gobierno, particularmente el presidente Javier Milei, con la ley bases, esa ley que define, por ejemplo, el futuro de las inversiones, de las grandes inversiones en el país, el futuro laboral de la Argentina y una serie de reformas y desregulaciones que pueden plantear un antes y un después en lo que tiene que ver con la gestión que lleva adelante el líder libertario. No solamente eso, claro está, hay una serie de temas que se tratan en el Congreso que involucran fuertemente el futuro económico. Por ejemplo, la reforma previsional que la oposición llevó adelante en la Cámara Baja contra el deseo del presidente Javier Milei. Uno de tantos temas que se vienen pensando ya que el año próximo será un año netamente político electoral. ¿Llegaremos con crecimiento económico? ¿Llegaremos con dificultades para poder salir de la recesión en la que se encuentra el país? Serán temas que vamos a analizar desde lo político con un especialista. Le propongo que nos acompañe primero con nuestros anunciantes y después sí comenzamos a desarrollar el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y lo dicho, vamos a hablar de política. Obviamente que la política tiene su relación con lo que pasa en materia económica, pero sobre todo después de haber atravesado el primer semestre de gestión de Javier Milei al frente del gobierno nacional. Y para analizar cómo llegamos hasta este momento y qué puede llegar a venir hacia adelante, tenemos a la presencia del director de Opina Argentina, Andrés Gilio. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Walter? Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Primero quiero arrancar por preguntarte cómo ha visto la opinión pública y cómo ves vos, ¿no?, lo que ha sido este primer semestre de gestión de Javier Milei. Mira, nosotros lo que vemos que Milei logra mantener en apoyo de la opinión pública una cifra muy similar a los votos que sacó en el balotaje de noviembre del año pasado. Es decir, pese a todas las medidas que ha tomado, sobre todo las que tienen que ver más con el ajuste fiscal, la caída de ingresos, el tema de prepagas, lo que todos conocemos,
vemos que el gobierno todavía mantiene un apoyo considerable y estable, sobre todo, de gran parte de la población. Que parece que las primeras medidas, que en muchos casos son controversiales para muchos, por lo menos hay un segmento importante de la sociedad que sigue apoyando al gobierno. Uh-huh. ¿Y por qué razones? ¿Qué es lo que encuentran para sostener ese apoyo en tiempos de recesión como lo que estamos viviendo? Mira, a mí me parece que hay dos factores para tener en cuenta. Uno, por un lado, está vinculado a las expectativas. La sociedad entiende que el gobierno está cumpliendo, o por lo menos tiene encaminado a resolver el principal problema que identifica, que es la inflación. Uh-huh. La sociedad no dice que el gobierno ya resolvió la inflación, pero hay varios aspectos, si uno empieza a indagar en la opinión pública, que dan cuenta que la sociedad está satisfecha con cómo viene afrontando esa cuestión en el gobierno. Y el segundo aspecto que está vinculado a lo que te acabo de decir es la comparación con el gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. Me parece que la sociedad argentina el año pasado dio cuenta en las elecciones no solamente de un cambio de gobierno. Me parece que la sociedad argentina determinó a través de una elección de un candidato muy disruptivo como fue Javier Milei, entendió que la forma en que se organizaba la economía en la Argentina había llegado a un límite, que era necesario un giro radical, un cambio copernicano, podríamos decir. Uh-huh. Y me parece que eso de alguna manera retroalimenta las expectativas que tiene la sociedad en el actual gobierno. ¿Y cómo opera en esas expectativas lo que estamos observando que ocurre en el Congreso con sectores bien definidos en contra de lo que tiene que ver contra la voluntad del gobierno nacional y las complicaciones que ha mostrado a lo largo de todo este tiempo para poder hacer avanzar sus proyectos? Mira, ahí hay una cuestión que es importante. La sociedad, en líneas generales, sobre todo cuando estamos discutiendo ley base, paquete fiscal, la sociedad tiene como obviamente no están en el detalle, en los aspectos más particulares de la ley, uh-huh. Pero te diría que en líneas generales hay como un razonamiento si el gobierno, sobre todo cuando son temas económicos, impulsa una agenda de reformas, la sociedad apoya. Después, uno puede tener, cuando pregunta, por ejemplo, por privatizaciones, hay algunas empresas que tienen más apoyo a la privatización y otras que tienen mayor rechazo. Uh-huh. Pero en líneas generales hay un apoyo al paquete que lleva adelante el gobierno, con una excepción que es importante. Cuando hacemos la pregunta puntual sobre el tema de la respuesta a las ganancias, esa mayoría que está entre el 50 y el 55%, como te decía, se resquebraja. Claro. Y baja un 30%, 35%. Y el rechazo aumenta exponencialmente, te diría casi entre el 57 y el 60%. Se está marcando ahí una contradicción con lo que fue el discurso de campaña de Javier Milei, ¿no? Esta idea de empezar a bajar la presión tributaria se contradice con el tema de impuestos a las ganancias, ¿no? Eso por un lado, es verdad que hay una contradicción importante en el discurso del presidente y después también lo que, como decía un expresidente, el bolsillo es la víscera más sensible del ser humano. Entonces podríamos decir, el bolsillo es la víscera más sensible del votante. Me parece que ahí hay un aspecto que el gobierno tendría que prestar mucha atención de cara a los próximos meses. Y en esa línea te pregunto, ¿qué visión te genera, por lo menos a vos desde tu punto de vista de analista político, que un funcionario como el ministro Luis Caputo salga a pedir confianza, que confíen en el programa que están haciendo? ¿Es una señal de debilidad? ¿Es una señal que lo acerca un poco más a la sociedad? ¿Cómo se ve eso? Bueno, es lo que hay, ¿no? Hoy si uno ve resultados, sí. Más bien la cuenta es corta en ese sentido, digamos, en los puntos positivos
en el día a día de gran parte de la sociedad. Ujú. Entonces, digamos, no obstante eso, el gobierno, digamos, la sociedad como que tiene un razonamiento que es el siguiente. Bueno, mira, del boletín de calificaciones del gobierno me importa por ahora una materia que es inflación. Ujú. En esa el gobierno no es que se sacó un 10, pero viene mejorando la nota, por seguir usando la metáfora escolar. Sí. Y la gente lo que está diciendo, bueno, mira, estás mejorando, ¿no? También hay algo con lo que te decía, digamos, lo del cambio de época. La sociedad, y me parece que hay algo ahí, un mérito de Milei, fue claro en decir, miren, como está organizada la sociedad, la economía argentina y por ende la sociedad argentina no va más. Necesitamos hacer un cambio radical en cómo nos organizamos, y ese cambio radical, Milei lo dijo claramente, al principio tiene altos costos. Ujú. Después lo matizó, el ajuste lo va a pagar la casa. Eso es como de alguna forma un cotillón discursivo, pero digamos, el centro, el corazón del discurso de Milei fue: nosotros tenemos que cambiar, los primeros meses van a ser difíciles, después vamos a ir viendo de alguna manera los logros, los beneficios de este esfuerzo. Bueno, está, te diría, en un momento bisagra en ese sentido, ¿no? Donde, bueno, la gente por ahora está confiando, ¿no? Los resultados se ven parcialmente. El gobierno también, y eso creo que ha tomado nota, es cuidadoso, que sabe que esta paciencia no es infinita. Si vos lo ves, de alguna manera en los últimos tiempos ha tenido un giro pragmático. Al principio, retrotrayendo el aumento de las prepagas. Sí. En segundo lugar, y creo que ahí es, digamos, donde se profundiza este giro pragmático, es tirando para adelante o pateando para adelante los aumentos o parte de los aumentos en los servicios públicos, que tienen un impacto social mucho más alto que el de las prepagas por la cantidad de gente que alcanza. Bueno, ahí el gobierno tiene un aspecto que debe cuidar. ¿Por qué? Porque como el corazón del apoyo es una expectativa, es estamos mal, pero vamos bien. Si la gente empieza a ver que no solamente estamos mal, sino hay dudas sobre el rumbo, sobre todo hay contramarchas en el sentido de la inflación vuelve a aumentar, el precio del dólar vuelve a ser tapa de diario, los portales se preocupan, ¿no? ¿Viste? Sale el graph rojo, subió el dólar. Bueno, eso va a causar ruido en el relato del gobierno. Totalmente, ¿no? Uno lo está viendo en lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el mercado financiero, ¿no? Con esos movimientos que se han dado en función de lo que no han sido buenas noticias desde lo político, ¿no? Que es la que por ahí el inversor estaba esperando que se den con mayor antelación, ¿no? Y bueno, hay que ver ahí qué es lo que termina cerrando en todo este paquete legislativo el gobierno. Pero mirando un poco más hacia adelante, te quería preguntar respecto de, bueno, esta ambición que tiene el presidente Javier Milei de que si no logra en esta instancia avanzar con sus leyes y con sus proyectos, bueno, que puede llegar a esperar hasta el año próximo y que en el año próximo tenga un nuevo respaldo popular que le den las bancas que necesita para en el Congreso obtener las leyes, ¿no? La pregunta que no se está haciendo por ahí es: ¿esa aspiración de Milei tiene sostén, o en esta Argentina tan dividida esperar que una elección te resuelva las minorías y mayorías en el Congreso puede ser demasiado ambicioso? Bueno, es una apuesta, Sí. ¿no? Esa. Ahí lo que hay es, te diría, una tensión en dos aspectos. Por un lado, como vos decías, hay otros electores, que en este caso son los inversores, digamos, que son los empresarios, gobiernos internacionales, el Fondo Monetario, que miran esa particularidad, digamos, a ver, qué apoyo institucional,
¿no? Miran otras canchas, otros tableros, no solamente los de la opinión pública. Bueno, ahí el gobierno tiene que también dar algunas respuestas. Sobre todo porque todo gobierno necesita construir una coalición de decir, bueno, yo tengo estas reformas, las voy a llevar adelante con esta coalición política y social. Bueno, el gobierno va a tener una tensión en ese sentido. Optó por una estrategia que es, bueno, voy armando coaliciones y también voy aprendiendo a armar coaliciones ley por ley, ¿no? Con marchas y contramarchas. Obviamente que la ley bases y el paquete fiscal no es que se juega la suerte del gobierno, pero sí es un partido difícil, ¿no? Es como cuando estás en un mundial, ¿viste? Si perdés un partido, bueno, a partir de ahora todas son finales. No estás eliminado, pero son todas finales. Bueno, el gobierno si tiene un traspié, va a tener otra presión. Si las aprueba, va a tener otro aire. Pero tampoco es definitivo, no es que si la aprueba, bueno, ya está. En eso, digamos, me parece que el tema de la construcción de la mayoría legislativa tiene que ver más con otro tipo de actores, como te decía, empresarios, organismos internacionales, sistema político, que con la sociedad. La sociedad por el momento se enfoca en la asignatura inflación, con una característica que también nosotros lo estamos viendo en diferentes estudios, el tema de la preocupación por el desempleo, que también empieza a asomar como un tema que empieza a escalar en la agenda pública. Claro, justamente, ¿no? Iba un poco a apuntarte eso. Los últimos indicadores laborales mostraron una fuerte caída del empleo. Hay, desde el discurso del propio Javier Milei, la decisión de seguir reduciendo el Estado, ¿no? De eliminar agentes del Estado, con lo cual también se supone que eso va a incrementar los índices de desempleo. ¿Hasta dónde puede llegar a sostenerse la paciencia social si la economía no repunta y si la inflación en algún momento, como señalabas, deja de caer, ¿no? Por estos retrasos que hay en cuanto a la actualización tarifaria? Bueno, ahí sí va a tener el gobierno, si tiene, digamos, si esos dos indicadores son negativos, bueno, ahí también el gobierno va a tener inconvenientes. ¿Por qué? Obviamente porque es un gobierno que estaba, digamos, una de los apoyos cruciales que tiene la opinión pública. Es un gobierno con un poder institucional limitado, sin gobernadores, con minoría en las cámaras. Bueno, si ve que flaquea en la opinión pública y en el apoyo social, va a pasar que los actores políticos que están de alguna manera más proclives a apoyar al gobierno también van a decir, bueno, no me voy a subir en un barco que empieza a tener dificultades para navegar. Sí, claramente, ¿no? Ahí uno está observando al presidente yendo de viaje en viaje a verse con importantes empresarios a nivel internacional, pero por ahora estamos solo con las fotos, ¿no? Habrá que ver si en algún momento definen inversiones en función de lo que la Argentina les ofrece, ¿no? Y enganchando con esto, te quiero consultar respecto de lo que ha sido, bueno, los movimientos que se han dado en el gabinete en este tiempo de gestión, con la salida primero del jefe de gabinete, Nicolás Posse, y ahora con un signo de interrogación abierto sobre el futuro de la canciller Diana Mondino, que no va a participar del viaje del presidente al G7. ¿Esto tiene algún tipo de impacto en cuanto a lo que es la imagen del gobierno hacia la sociedad o pasa inadvertido, pasa como un punto más dentro de lo que es una administración nacional? Bueno, mirá, a ver, hay un aspecto que, digamos, hay que separarlo. Hay algunos temas que son los temas que nos interesan a nosotros, los analistas políticos, los periodistas, los políticos, los empresarios, lo que algunos denominan el círculo rojo, que no tienen impacto en la sociedad. Claro. ¿No? Si Milei se pelea con Sánchez, si Milei va al G7 y no lleva a la canciller, bueno, eso a la mayoría de la sociedad, a la inmensa mayoría de la sociedad le importa poco o nada. No obstante, hay otros aspectos que sí pueden hacer mella
no automática, pero empiezan a formar un sedimento de insatisfacción, ¿no? Son como pequeñas piedritas, pequeña arenilla que se va formando en la opinión pública que al gobierno le pueden hacer mella si continúan acumulándose. ¿Cuáles son estas? Uno es un aspecto que el gobierno tiene que tener en cuenta, que es la percepción de insensibilidad social que tiene gran parte de la sociedad, sobre todo los que son sectores que lo apoyan, ¿no? Bueno, el tema... Así para graficártelo. El tema alimentos, Tema digo, desarrollo, ha generado ese problema. tema alimentos, tema dengue, ¿no? Un poco casi te diría que el termómetro de eso no son solamente las encuestas, sino, como vimos, viste, el fin de semana, cuando Mirta Legrand empieza a cuestionarte algo, presta atención, ¿no? Porque dicen, no es que va a haber sectores que lo dejen de apoyar automáticamente. No es como, no reparte alimentos, dejo de apoyar al gobierno. No es lineal. Pero empieza a hacerte un ruido, ¿no? Sí. Vos empezás a mostrar que tenés una insensibilidad. Y atado a eso, también tiene que tener el gobierno cuidado con los temas de corrupción, ¿no? De ser claro, digo. Porque una cosa, está bien que el gobierno tiene un fuerte discurso anticorrupción, anticasta, antinichos, pero también tiene que dar señales claras en ese sentido, ¿no? Es como cuando pasó en el gobierno de la Alianza, ¿no? Un escándalo de corrupción en el menemismo no impacta de la misma manera que impactaba en el gobierno de la Alianza, digamos. La tolerancia de ese electorado a hechos de corrupción es menor que en otras coaliciones políticas. Totalmente. Formado también, como decíamos anteriormente, formó parte del discurso, ¿no? de campaña en la lucha contra la casta, contra la corrupción. Del lado de la oposición, para ir cerrando, Andrés, ¿cómo lo ves a Axel Kicillof, quien parece ser el que se presenta un poco liderando un movimiento diferente al de Javier Milei, con una presentación hace algunas horas con intendentes reclamando una deuda importante, ejerciendo un poco el rol de líder? ¿Cómo se está organizando? ¿Qué te parece que está pasando dentro del peronismo en esta etapa? Bueno, a mí me parece que, la oposición está en un proceso, como es obvio, digo, salvo en algunos casos, en algunos periodos históricos muy marcados, donde el liderazgo opositor era incuestionable. Sí. Hoy, el liderazgo opositor, como es lógico, después de una experiencia fallida de gobierno, entra en un proceso de alguna manera de análisis, ¿no? De repensarse. Y que también con un factor digo que no es menor que el propio Milei. Milei de alguna manera, las coordenadas, la cartografía por la cual nos permitía entender la política argentina, Milei la cambió toda, ¿no? El norte no es más el norte, ¿no? Esos polos Cristina-Macri dejaron de existir. Y la oposición se está redefiniendo en base a este nuevo fenómeno que es Milei, y también en base a las cuestiones internas de cómo redefine su liderazgo. En ese sentido, por el momento, Kicillof, ¿qué aspecto positivo tiene? Por un lado, es un gobernador de la principal provincia, sí. Fue reelecto de muy buena forma en la provincia, eso también hay que decirlo, sacó casi entre el 44 y 45% de los votos. Y por el momento, su gestión, ¿no? de gobierno no se ha visto afectada. No es que no pudo pagar sueldos, hay problemas con la policía, el sistema de salud, digo, hay crisis sectoriales que uno pueda percibir, digamos. Siguen las mismas crisis que el 10 de diciembre. Entonces,
Eso lo deja bien parado. Bueno, también va a tener que ver cómo procesa digamos. Esa parte de la tarea ya la ha hecho. Bueno, va a tener que analizar y ver cómo, por un lado, enfoca la discusión del liderazgo dentro del peronismo, que es un punto a tener en cuenta. Y después también es cómo va a ser, si quisiese o no quisiese, pero digamos, cómo va a enfrentar de cara al resto de la sociedad, ¿no? No a toda la sociedad, pero bueno, ¿qué discurso va a tener o qué forma va a presentar su discurso ante los desencantados o posibles desencantados del gobierno de Milei? Sin duda, sin duda. Andrés, te agradezco muchísimo estos minutos, nos ayudaste a ver y a entender un poquito lo que está pasando en el país. Seguramente lo vamos a volver a convocarte más adelante porque hay mucha tela para cortar todavía. Muchas gracias. Dale, abrazo grande. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Como cada semana, nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días aquí, adelantando las noticias. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.